A veces, incluso los perdedores tienen que defender sus convicciones. Ese era un mantra en el que Dawn creía firmemente, solo que sin la parte de ser una perdedora. Una vez más, el mes de abril había sido bastante duro para la amante de la naturaleza, sin embargo, ahora no era momento de lamentarse. Comparado con las luchas y torturas que atormentaban a la madre tierra, Dawn sabía que los constantes calzones chinos, azotes, remolinos y demás humillaciones no eran más que distracciones insignificantes. Distracciones insignificantes que, sin embargo, le hacían doler el trasero. Y hoy no era diferente. De hecho, hoy quizás era más importante que nunca. La chica se preparó en su casa del árbol. Todos los pensamientos sobre las diversas situaciones embarazosas de las que había sido víctima y que solían llenar su mente se desvanecieron al concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Cogiendo su pincel y sus herramientas, se puso a trabajar, preparándose para la batalla que le esperaba. Necesitaba estar en su mejor momento. Después de todo, había un pobre árbol cuya vida pendía de un hilo, y de ella dependía salvarlo. Así que Dawn preparó su cartel y salió de su refugio entre los árboles, sabiendo que le esperaba un día muy largo, pero ese tendría que ser el precio si significaba proteger ese árbol. Siguió el camino que mejor conocía, asegurándose de evitar la mayoría de los peligros y trampas habituales. Evitó las calles donde había perros demasiado ansiosos que solo le hacían caso después de haber mordido algo, los callejones donde se reunían los bravucones, e incluso la escuela local donde solían abuchearla. No podía permitirse retrasos, ya que la construcción estaba prevista para comenzar en 3 horas. Sin embargo, solo tenía que retrasarla una tarde. Y pensó que, al menos, podría entretener a los obreros durante ese tiempo. No era como si pudiera ocurrir algo demasiado grave. Incluso había leído su propia fortuna, que revelaba que mientras mantuviera el ánimo en alto, el árbol sobreviviría. Esta no era la primera protesta de la vidente, por supuesto. De hecho, se había ganado cierta reputación de hippie odiosa. Por todo el revuelo que había causado en la provincia, Dawn no sentía vergüenza de esa designación, pues sabía que a veces era necesario armar alboroto para hacer lo correcto. Ahora bien, la cantidad de veces que la pobre muchacha había tenido éxito en sus manifestaciones era otra historia. Por supuesto, siempre se había entregado de corazón a cada protesta o alegato en defensa del planeta en el que participaba. Sin embargo, eso no siempre era suficiente, sobre todo teniendo en cuenta su notable y fácil debilidad, de la que cualquier abusador podía sacar provecho. Todavía hacía una mueca al recordar su primera protesta en solitario frente a la fábrica local de nuggets de pollo. Convertir a esos adorables pollitos con futuros prometedores en pasta y luego darles forma de una burla de dinosaurios. Era horrible. Así que, por supuesto, la respuesta natural fue montar una tienda de campaña y protestar día y noche frente a la puerta, atrayendo la mayor atención posible sobre el problema. Al principio, tuvo bastante éxito atrayendo la atención y siendo una molestia constante. En aquel momento, realmente pensó que tenía la oportunidad de forzar varios cambios por el bien de los pobres pollitos y su trato. Al menos hasta que se enteraron de su reputación y pagaron una buena suma de dinero a una matona local para que se encargara del asunto. Fue quizás una de las derrotas de las que Dawn más se avergonzó, ya que la matona destrozó su tienda de campaña y le hizo bullying durante horas y horas, utilizando todas las tácticas de intimidación a su alcance para doblegarla, hasta que cedió y se vio obligada a firmar una orden de alejamiento para mantenerla alejada de la fábrica para siempre. Y aún así, eso no fue lo peor, ya que la abusona decidió dejar ir a Dawn de la única forma que conocía, metiéndola a la fuerza en un contenedor de basura y enviándola en un camión de basura hacia el vertedero. Puede que les hubiera fallado a esos pobres pollitos ese día, pero ahora era más fuerte y tenía más experiencia, o al menos eso se decía a sí misma al recordar todas las veces que sus protestas habían fracasado. Desde que la castigaran unos obreros por meterse en líos, hasta que la obligaran a irse con un calzón chino y el trasero azotado, e incluso aquella humillante vez que invitó a Zoe a ayudarla, solo para que la noche terminara con ambas chicas con calzones chinos en una formación humillante conocida como calzón chino centauro, pero al menos Zoe salió mejor parada que Dawn. La chica no podía evitar pensar en el pasado, recordando fracaso tras fracaso. Si bien tenía algunas historias de éxito, tenía que admitir que eran tan comunes como la luna azul en comparación con sus derrotas. Sin embargo, mientras caminaba hacia el claro en la colina donde se alzaba el viejo roble, se armó de valor y supo que hoy sería diferente. Iba a salvar la vida de ese pobre e indefenso árbol, costara lo que costara. La chica ignoró los letreros que le advertían que se mantuviera alejada de la zona y se lanzó bajo la cinta amarilla mientras trepaba al árbol. Esperó y esperó y esperó tanto tiempo que quienes pasaban por la colina intercambiaban miradas confusas. Sin embargo, finalmente llegó el momento en que Dawn sintió que un grupo de auras cercanas se acercaba. Para Dawn, no importaba cuántas personas llegaran, prefería ser atropellada por una excavadora antes que alejarse un solo centímetro del árbol. Pronto se encontró cara a cara con un grupo de trabajadores considerablemente menor del que esperaba. Solo unos pocos obreros de la construcción y una grúa. Los trabajadores gimieron al ver a la mujer pálida, sabiendo que lo que se suponía que sería un día tranquilo se volvería mucho más molesto debido a las payasadas de Dawn. Sin embargo, Dawn no tenía intención de ceder.
alzó su cartel y comenzó a suplicar que perdonaran el árbol. Los trabajadores escucharon el apasionado discurso de la hippie, que instaba al equipo de construcción a buscar otro lugar para construir un espacio con baños portátiles. Era evidente que el equipo no se convenció y prefería ponerse a trabajar. Dawn no se inmutó. Ya había anticipado su respuesta y, por sus miradas apáticas, sabía que no le prestarían atención. Así que estaba dispuesta a adueñarse del resto del día y obligarlos a escuchar. Cuando varios trabajadores se acercaron a la mujer, Dawn trepó al árbol, manteniendo el equilibrio con gracia en una rama delgada y quebradiza, desde donde podía esquivarlos fácilmente y mantener su cartel en alto. Lo único que tenía que hacer era mantenerlos ocupados hasta la puesta de sol, cuando caducaban los permisos. Así que, mientras permaneciera en lo alto, fuera de su alcance, la chica suponía que todo iría bien. A los trabajadores no pareció importarles tanto la interrupción como Dawn había previsto. Prefirieron hacer unas llamadas a su jefe mientras esperaban, almorzando e ignorando abiertamente a la extraña que protestaba en el árbol. Al menos, Dawn estaba consiguiendo atraer a un grupo de curiosos con sus gritos y su cartel. Muchos se rieron de la escena, sacando fotos y vídeos de la chica en el árbol, que hacía lo posible por proteger el solitario arbolito crecido. Esto continuó durante un rato, y solo Dawn se tomó la situación muy en serio. Al menos, así fue hasta que un Hammer azul, expulsando humo y contaminación, subió la colina y aparcó justo al lado del equipo y la grúa. Dawn jadeó al ver el jeep estrellarse contra un grupo de flores indefensas, presa de un terror paralizante. Sabía perfectamente quién saldría del jeep y la insidiosa aura que emanaba del humo nauseabundo que salía del escape. Una mujer corpulenta saltó del vehículo con un megáfono en la mano y se dirigió a grandes zancadas hacia el árbol. Dawn tuvo que admitir que le recordaba a otra matona que conocía muy bien, pero considerando su profesión de destruir la naturaleza para construir aparcamientos, la lectora de auras consideró a la descarada mujer mucho más vil. Al instante, comenzó a gritarle a la perdedora que estaba en el árbol, exigiéndole que bajara de inmediato o llamaría a la policía para que la sacaran a la fuerza. Dawn tuvo que admitir que la amenaza tenía bastante fundamento, considerando sus últimos encuentros, donde Dawn terminaba llevada a la parte trasera de un coche patrulla, restregándose el trasero enrojecido por cortesía de la obrera. Sin embargo, Dawn no estaba dispuesta a rendirse ahora, y alzó su cartel con orgullo. Decidió que no permitiría que la tratara como una carga, una niña o una mocosa esa mujer malvada. Necesitaba que la tomaran en serio, o la situación se le escaparía rápidamente de las manos, como en sus anteriores encuentros. Así que Dawn levantó su cartel y amenazó con no abandonar el árbol ni un segundo. La mujer fulminó con la mirada a la chica molesta. A decir verdad, le importaba un bledo talar el árbol o buscar un nuevo lugar para los baños portátiles. Sin embargo, no iba a dejarse humillar por esa rara de culo pálido. Si quería pelea, la tendría y terminaría como siempre, con Dawn humillada. La situación era tensa para ambas mujeres mientras se miraban fijamente. Ninguna quería ceder ni un ápice, mientras que todos los demás solo esperaban que aquella molesta confrontación no durara toda la noche. Dawn no entendía por qué a casi nadie le importaba como a ella. Quizá fueran sus propios prejuicios, fruto de su conexión con la naturaleza, los que le hacían comprender el cuidado y las necesidades incluso de las criaturas más pequeñas e insignificantes. Incluso un simple árbol o arbusto tenía derecho a existir y crecer con respeto y cuidado. Al respirar hondo, Dawn sintió una paz casi absoluta. Se preguntó si la madre naturaleza la estaría observando en ese momento, brindándole el apoyo que necesitaba para ser fuerte. Con la cabeza en las nubes, absorbiendo la belleza del mundo, Dawn debería haber estado más atenta a su equilibrio. Sin querer, se inclinó hacia la izquierda y luego hacia la derecha en rápida sucesión, sacándola de su ensimismamiento. Dawn era buena en muchas cosas, pero improvisar no era una de ellas, como demostró al entrar en pánico en lo alto del árbol, mientras luchaba por mantenerse en pie sobre la rama. La multitud observaba cómo la rubia forcejeaba, apoyando un pie delante de ella y luego el otro justo al borde. El sonido resonó por toda la colina, provocando jadeos, escalofríos y risas. Todos menos una chica, que dejó escapar un chillido ensordecedor al sentir cómo la tela de sus bragas de abuela se le metía hasta el fondo de la entrepierna. Mientras sus ojos se cruzaban y su cuerpo temblaba. La jefa se echó a reír, casi desplomándose al suelo al ver la escena. La tonta, que siempre se interponía en su camino, se había dado un calzón chino ella sola. Le pareció genial, y por lo que parecía, casi todo el público estaba de acuerdo. Dawn no estaba tan divertida y empezó a patalear y a pedir ayuda. Podía oír a muchas mujeres riéndose de ella e insultando su ropa interior. Azul brillante y con abejas estampadas, un par que a Dawn le parecían adorables. La cosa empeoró cuando Dawn cometió el error de mirar hacia abajo y vio que su falda le llegaba a los tobillos, dejando al descubierto la forma de sus muslos y, lo que era más importante, la de su trasero. La pobre pataleó, gimió y lloró mientras luchaba contra el dolor repentino del calzón chino. Vio como casi todos sacaban sus teléfonos para inmortalizar el momento, la protesta fallida de la tonta. Dawn no podía creer que le hubiera pasado esto otra vez. Sus bragas, extra resistentes y elásticas, ejercían una presión insoportable sobre su trasero, impidiéndole incluso intentar parecer serena o digna.
Y lo peor de todo, había vuelto a decepcionar al planeta y a la naturaleza, o al menos eso creía. La jefa del equipo volvió al altavoz y, entre risitas nerviosas y parloteos infantiles, le dijo a la perdedora que había decidido que si Dawn permanecía atrapada en el árbol hasta el final de la noche, liberaría al árbol. El rostro de Dawn se iluminó por un instante al asegurarse de que el trato se cumpliría. La presión era casi insoportable, con el algodón y los volantes, normalmente suaves, clavándose donde Dawn pensaba que no debía estar. Sin embargo, estaba dispuesta a soportar todo el dolor si eso significaba que el árbol que ahora mismo le estaba rozando el trasero sobrevivía. Aunque, en realidad, no tenía otra opción. Y así, la pobre perdedora se quedó atrapada en el árbol por sus bragas durante el resto de la tarde. Muchos curiosos iban y venían solo para ver a la perdedora, atrapada en la rama del árbol. Dawn deseaba poder decir que se había acostumbrado al dolor. Sin embargo, cualquiera que la viera podía notar que, ni por un segundo, Dawn pensaba en otra cosa que no fuera el dolor y la humillación que sentía. La situación se le hizo eterna a la pobre chica, pero por suerte para Dawn, el anochecer llegó para salvarla de otro momento de contacto con la tela estampada. El árbol estaba a salvo, pensó Dawn mientras el equipo regresaba a casa, todos excepto una mujer satisfecha, pero aún tenía una promesa que cumplir, así que se acercó a la chica y la agarró por los tobillos. Los ojos azules de la chica reflejaban horror mientras asentía, deseando tan solo una pizca de piedad de la mujer. Sin embargo, no la tendría, pues los gritos de la pobre perdedora, al ser arrastrada hacia abajo en la incomodidad que ella misma se había provocado, resonaron en el aire, seguidos pronto por los ecos de una perdedora implorando clemencia y las bofetadas que le estaban dejando el trasero de un rojo intenso. 2 horas después, Dawn logró regresar a casa con dificultad. Ni siquiera intentó quitarse los restos de sus bragas, que colgaban por el suelo tras ella, mientras tomaba una bolsa de hielo para su dolorido trasero. Había sido un día bastante duro, considerando todo, y ahora le esperaba una semana de servicio comunitario gracias al incidente que había provocado. Sin embargo, al llegar a su cama y desplomarse boca abajo, Dawn pudo esbozar una amplia sonrisa, sabiendo que el árbol estaba a salvo y que, al final, había ganado. Incluso a costa de su pobre trasero.